En el mundo religioso no es extraño encontrar posturas que son diferentes a lo que el Espíritu Santo nos enseña en su santa palabra. Entre ellos, entre esas posturas que hallamos relativas a la cena del Señor, hay una en particular y es la que tiene que ver con la salud física. Aunque no conozco de una iglesia que oficialmente haya adoptado la doctrina de que la cena del Señor tiene valor terapéutico, valor médico. Han habido indicios de parte de cristianos que pensaran algo acerca de esto. Ahora, esto ha sido observado en la práctica de algunos, mostrándose solamente en el servicio de adoración con el único propósito, nada más, de comer los emblemas y luego de haber comido los emblemas, el pan, la cena, ausentarse del servicio. La idea que algunos tienen es que todo estará bien si solo comen los emblemas. También la práctica de llevar la cena a los hogares del enfermo, que un domingo un hermano, por motivo de salud, no pudo asistir al lugar de reunión. Entonces se programa una visita después de la reunión de la iglesia para llevarle a ese hermano enfermo la cena. Quizás una mala interpretación de Primera de Corintios 11:30 es lo que ha dado origen a esto. Pablo escribe estas palabras y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es probable, debido a la mala interpretación de este pasaje, que entonces se piensa en la salud física como parte integral de la cena del Señor. Ahora, vamos a mirar dentro del contexto de lo que Pablo está escribiendo aquí. ¿A qué se está refiriendo cuando dice que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no es extraño escuchar que algunos aplican la enfermedad de la que Pablo menciona aquí a la enfermedad física. Bueno, primero, estar enfermo y debilitado no es dicho por Pablo que haya sido producido por no comer la cena del Señor. Si miramos en el contexto, nos vamos a dar cuenta nosotros de qué enfermedad es que el apóstol Pablo está hablando, de qué debilidad está hablando el apóstol Pablo, de qué dormir está hablando el apóstol. ¿Qué era lo que había producido la enfermedad y debilidad en los hermanos miembros de la iglesia en Corinto? Bueno, Pablo, en el versículo anterior, en el versículo 29, explica cuál era la razón de esa debilidad y enfermedad. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿A qué se debía la enfermedad y la debilidad de los hermanos en Corinto? Bueno, era causada
por comer y beber la cena sin discernir el cuerpo del Señor. En otras palabras, la enfermedad y la debilidad no tenía que ver con el cuerpo, tenía que ver con el espíritu. El verso 29, vuelvo y repito, muestra que esa debilidad y esa enfermedad de los cristianos en Corinto se debía a no discernir el cuerpo del Señor. Ahora, pero continuemos. Aunque pueda parecer difícil decir del contexto qué clase de enfermedad es la que se tiene en cuenta, ya sea física o espiritual, lo que vemos es que Pablo, si respetamos el contexto, la enfermedad de la cual está hablando aquí es la enfermedad física, perdón, es la de enfermedad espiritual, es la debilidad espiritual. Aunque todo sufrimiento es debido al pecado general de la humanidad, Jesús, en Juan capítulo 9, leemos de cómo sanó a un ciego y dijo a la audiencia que estaba ahí presente que la ceguera de este hombre no había sido causado por el pecado, mostrando de esta manera que las enfermedades físicas no son el resultado directo de los pecados personales. Leamos. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él? Claramente aquí el Señor está mostrando que esta ceguera de este hombre no era consecuencia del pecado, no era resultado directo de los pecados personales. En otra ocasión, en Lucas capítulo 13, Jesús mostró que la calamidad física que cayó sobre los galileos no ocurrió a causa de los pecados personales, como algunos habían supuesto. Veamos lo que nos dice el pasaje. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. No eran más pecadores que todos los galileos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La calamidad que cayó sobre estos hombres no ocurrió a causa de los pecados personales. Es algo que viene sobre todo ser humano, independientemente de su condición, de cómo se halle. También conocemos el caso de Herodes. Tenemos nosotros un buen número de ejemplos en las Escrituras que así lo enseñan. Jesús enseñó que no había fijado una ley con respecto a esto. Ahora, el sentido común muestra lo absurdo de esta visión, de que haya algún tipo de relación entre la salud física y la cena del Señor. Uno sería capaz de distinguir inmediatamente a los miembros fieles de los infieles por su salud física.
Pero hay casos obvios de santos piadosos que tenían enfermedades físicas. Pablo, su aguijón en la carne. Epafrodito, Timoteo, tenía problemas estomacales. Trófimo, también como miembros no piadosos de iglesias que están con buena salud, tan saludables que a menudo pasan el día del Señor afuera, en las cosas del mundo, en lugar de reunirse con sus compañeros cristianos para adorar al Dios del cielo. Sin embargo, la diferencia, la indiferencia y descuido espiritual trae castigos espirituales. Por eso Pablo le decía a los corintios que entre ellos había muchos enfermos y debilitados. Un miembro de la iglesia que sea negligente hacia el acto de recordar la muerte y resurrección del Salvador, el gran evento de la Biblia, y lo convierta en un asunto de tiempo, indica debilidad y enfermedad en otras áreas espirituales, hasta que espiritualmente esté enfermo. Hermanos, no tenemos por qué relacionar la salud física y la cena del Señor. La cena del Señor no mejora la salud física de una persona. La cena del Señor no empeora la salud física de una persona. Si participo de la cena del Señor indignamente, voy a tener problemas espirituales. Voy a tener debilidad espiritual, voy a tener enfermedad espiritual y finalmente voy a morir espiritualmente. Vamos entonces, queridos hermanos, a participar de la cena del Señor.